empezar de nuevo. Estábamos hablando del plan de salvación, de los medios de salvación, de la forma en que Dios hace llegar hasta nosotros la convicción de la salvación. Y bueno, vamos viendo que lo hace Él en contraste con otros dos grupos de la población de aquella época y que podríamos decir también de nuestro tiempo. Por un lado, los gentiles, es decir, la totalidad de los gentiles, lo que podríamos llamar el paganismo, los paganos, el contraste entre el plan de salvación que encontramos en Jesucristo y el mundo del paganismo es un contraste enorme, realmente enorme, no tiene nada que ver. En el paganismo encontramos pues el politeísmo, las divinidades diversas que llenaban la cultura y el pensamiento de las gentes. No solo eso, sino las diversas filosofías que imperaban entonces. Y en el judaísmo, que es el otro bloque, pues allí podemos decir que estaban más cerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en tanto en cuanto se apoyaban en las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente en la ley de Moisés. Y ahí es donde el contraste se va a notar enseguida entre el plan de salvación que tenemos en Jesucristo y el plan de salvación del judaísmo. Eso ya lo hemos comentado. Realmente no hay más que echar atrás unos capítulos y veremos cómo el apóstol pues allí, ¿verdad?, nos recuerda las grandes diferencias. Y la ley de Moisés, con todo lo que es ciertamente palabra de Dios, es un texto que no está diseñado para llegar hasta el fin de los tiempos, sino que era para el tiempo antes de la venida de Jesús. Por lo tanto, en el tiempo es algo limitado. La ley de Moisés no es aplicable como tal al cristianismo, o diríamos al desarrollo de lo que es el plan de Dios a partir de nuestro Señor Jesucristo. Y por otra parte, nos encontramos también que dentro de ese judaísmo se había operado una transformación grande. Ya no es este judaísmo en los días de Jesús o incluso en el día de hoy, no es lo que nos encontramos en el libro de los Salmos, por ejemplo. Ya no es lo que algunos de los profetas nos dicen a través de Isaías en particular, de las promesas de salvación. Y en fin, ha habido una evolución muy grande. Y el apóstol Pablo, por lo tanto, él está aquí firmemente empeñado en darnos a conocer la realidad y la forma en que la promesa de Dios de salvación, es decir, el Evangelio, la gran noticia de la salvación, ha llegado hasta nosotros. Y de eso está hablando en el capítulo 10 en particular. Si miráis al capítulo 10 y a partir del versículo 14, ya el domingo pasado habíamos tratado un poco esto, pues habla de la promesa de que todo aquel que invoque, dice el versículo anterior, el 13, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien, y entonces, a partir de esta afirmación y de esta promesa, pues el apóstol hace unas deducciones, va avanzando a partir de esta premisa primera, que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, con toda la lógica,
él dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? Se refiere al judaísmo, por supuesto a los gentiles, se refiere a que no pueden invocar el nombre del Señor, es decir, el Señor Jesucristo, por cuanto ya lo habían descartado. Dice, ¿cómo lo pueden invocar aquel en quien no creyeron? Estaba totalmente desechado. El nombre de Jesús para el pueblo judío en este momento representaba algo incluso abominable, era considerado como un impostor. Por tanto, no podía ni de ninguna manera invocar ese nombre, conocían el nombre. Incluso entre los gentiles el nombre de Jesús era ya conocido en este tiempo. Así que el versículo 14 es la primera advertencia de que falta algo para que puedan creer, para que puedan invocar. Y entonces viene aquí este texto tan bonito y tan importante cuando dice al final del versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien predique? Sin haber quien predique. No sé si os acordáis de un texto muy bonito que tenemos en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, cuando el apóstol ya está discutiendo por qué camino se puede encontrar la promesa de salvación, cuando está discutiendo eso, se refiere a los llamados sabios, los grandes filósofos, pero también los del mundo judío, los escribas. También habla del disputador de esta época, es decir, los sofistas, aquellos que en las plazas públicas se enzarzaban en grandes discusiones que parecían tan elevadas y tan altas. Dice, respecto a esa sabiduría del mundo, dice en el versículo 20, dice, no aturdió Dios la sabiduría del mundo. Es decir, una acción activa de Dios de aturdir o confundir a esa sabiduría. No se trata de despreciar la ciencia. La ciencia tiene sus formas y sus pruebas y sus demostraciones, etc. No está refiriéndose a esa cuestión, pero habla de aturdir. Y aturdir quiere decir que aun cuando la sabiduría aumenta, crece, se va multiplicando en el mundo tal como hoy lo conocemos, sin embargo, la aplicación de eso no conduce a lo más importante de todo, a que la gente reconozca que los cielos y la tierra son creación de Dios, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces está muy bien, ahí está la ciencia, y nosotros nos maravillamos de las cosas que se descubren, lo importante que es, las aplicaciones que tiene, pero la esencia misma de esa ciencia no es capaz de darnos luz para entrar en el camino de salvación. Y por eso dice, no aturdió, confundió. Sabéis que una persona puede saber mucho de una cosa, pero puede estar como aturdida o confundida, porque no relaciona bien eso y con lo otro, porque de alguna manera
sus conocimientos son incompletos o son imperfectos. De manera que hay una acción de Dios de remover un poco el tablero, de manera que la gente hoy día y siempre no saben verdaderamente cuál es el camino verdadero que lleva a la verdadera felicidad, que lleva al conocimiento de Dios. Entonces el mundo anda desesperado hoy día, pues, en busca de riquezas, en busca de más sabiduría, en busca de honores, etcétera, etcétera. Y todo eso es una confusión enorme. Enorme confusión. Y entonces viene el versículo 24. Estoy todavía en 1 Corintios 1, ¿verdad? 1:24, cuando dice: por cuanto en la sabiduría de Dios, o sea, porque Dios, que es sabio, dice, el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad o locura. Podemos poner aquí unas versiones, habla de la locura. A mí me gusta más incluso, porque la necedad quiere decir lo que la gente pensaba del Evangelio. Pensaba que eran unos necios los que creían en eso, o unos locos. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación o de la locura de la predicación. Aquí hay algo importante, porque eso tiene que ver con lo que estamos viendo en la carta a los romanos, en ese capítulo 10. Y, naturalmente, cuando dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? De manera que fijaos aquí, entre 1 Corintios, donde hemos leído antes, ya nos habla de la predicación. Y San Pablo mismo la llama la locura de la predicación, porque si lo tenemos en cuenta, para la gente aquello era una locura, era un mensaje de locos o para locos. ¿Y cómo es posible que se pueda llegar a lo más profundo del conocimiento de Dios a través de la predicación? Pues resalta el apóstol Pablo aquí la extraordinaria importancia y valor de la predicación. Pero podríamos decir, para no confundirnos tampoco, la extraordinaria importancia y valor de la palabra. La palabra de Dios, que ya en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, ya nos habla de la palabra. Logos, el verbo, la palabra. En el principio era la palabra. Y nos va contando lo que sucede para decirnos que la palabra era Dios mismo y que la palabra se hizo carne, se hizo humano y vivió entre nosotros. Es decir, que en el pensamiento de Dios se traduce en algo material. El pensamiento de Dios se convierte en algo tangible, que es el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros. De forma que
De ese modo nos va llevando el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, quien sea, todos estos nos están diciendo algo sobre la importancia tan extraordinaria de la palabra, de la comunicación, pero no en un sentido de la oratoria, no en un sentido de la literatura, de la palabra escrita, por ejemplo, que también tiene su importancia porque aquí lo estamos ahora leyendo. Pero la palabra es la comunicación de la voluntad de Dios, del pensamiento de Dios. Esto es lo que el apóstol aquí está dando, aquí una lección fundamental cuando nos dice, para invocar a Dios, naturalmente hay que creer en Él. Si no crees en Él, no puedes invocarle, llamarle, pedirle, suplicarle, no puedes hacer nada. Y entonces, ¿cómo se llega a eso? Pues a través de la fe, creer. Pero ¿y cómo se llega a creer? Se llega a creer escuchando, oyendo la palabra de Dios. Y eso es lo que él llama la predicación. Naturalmente que todo eso es un proceso para que nos demos cuenta del por qué la Iglesia cristiana, desde un buen principio, pues hace su gran énfasis en la predicación. Y cuando no es posible de manera directa, en la palabra escrita, en estas cartas que estamos viendo del apóstol Pablo. Ese es el itinerario y al final, por lo tanto, vamos a parar o bien a la escritura, la palabra escrita, o bien a la predicación, que es la palabra hablada, lo oral. Y aquí el apóstol está en este momento dando cuenta y fe de la importancia de la predicación, que ha continuado, que ha seguido a través de los siglos. Claro, en paralelo con libros escritos, con comentarios, la propia Biblia, etc. Muy bien, pero nada puede sustituir a la palabra, y particularmente cuando es la palabra predicada. Jesús envió a los suyos y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. Es decir, oralmente explicad, hablad del contenido del Evangelio. Pero claro, resulta que a través de los siglos las cosas van cambiando. Y hoy hemos llegado a un punto en que ya no es la palabra escrita ni la palabra hablada lo más importante, porque ya sabéis perfectamente que vivimos en la época de la imagen. Estamos en la época de la imagen. Y la gente, principalmente en un mundo descristianizado en gran parte, no atiende a la predicación. La predicación a muchos les parece algo aburrido, les parece algo incomprensible a veces también. Algunos puede ser que tengan razón, ¿no? Porque también los predicadores, si no están a la altura, pues entonces, en vez de explicar, confunden. Pero lo importante es lo que aquí nos dice, que es a través de la predicación. Y esto es que dice, claro, como dice, ¿cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Aquí hay un proceso, aquí hay una lógica. Primero, que no todo el mundo está llamado a predicar.
Todos estamos llamados a dar testimonio, a explicar a las gentes nuestras experiencias en la fe, a señalarles lo que dicen las Escrituras, a recomendarles que se arrepientan. Todo eso, los cristianos todos tienen un deber de hacerlo. Tenemos un deber. Pero la predicación, como el apóstol Pablo aquí está hablando, no es un deber de todos. Porque no se puede predicar si uno no ha sido enviado. Enviado por Dios mismo, porque tiene que haber una vocación interna. Enviado por la comunidad cristiana, la Iglesia, porque tiene que haber una vocación externa. La Iglesia designa, llama e instituye a personas para que hagan un servicio, después de comprobar que hay unos dones suficientes, pues que hay esa vocación interior y que en definitiva hay un conocimiento. Hay libros muy bonitos desde la Reforma en adelante sobre este tema de los predicadores o pastores, porque la función principal del pastor es predicar, enseñar, anunciar la palabra de Dios. Porque lo que guía, lo que verdaderamente hace crecer a las personas es la palabra. Y el predicador solamente es un eslabón, es un transmisor de un mensaje que viene de Dios y que él lo pasa al pueblo que está escuchando. Esto es lo que tiene que ver. Por lo tanto, la función de la predicación es de una enorme responsabilidad. Tiene que estar llamado, tiene que estar dotado de los dones necesarios para comunicar y para dar testimonio de su vida, etc. Y tiene que estar llamado por la Iglesia, enviado por la Iglesia. Pablo, Bernabé y otros fueron enviados por las iglesias. En Antioquía, en otros lugares, fueron enviados a predicar el Evangelio, a anunciarlo. En el mundo evangélico de hoy hay unos errores grandes porque mucha gente piensa que yo también puedo predicar, confundiendo predicar con lo otro, que es el dar el testimonio. Y también que yo a mi vecino le puedo hablar del Evangelio, claro que sí, todos debemos. Pero otra cosa es la predicación como un acto solemne y con autoridad de alguien que ha sido llamado a eso. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Esto es lo que dice. Claro, tienen que ser enviados, respaldados por las oraciones de fe del pueblo de Dios y por Dios mismo que envía a los suyos. Por lo tanto, este tema de la predicación es importantísimo. Y en las iglesias de la Reforma, en el siglo XVI, y las buenas iglesias reformadas de hoy, las buenas, pues la predicación es un requisito primero del culto. No puede haber culto sin una predicación expositiva del texto bíblico, porque no predicamos lo que a nosotros se nos ocurre. Y empezar a hablar de la situación política en África o cosas así. Yo qué sé, hay muchas cosas raras en la predicación, o tomar el púlpito como se toma
simplemente para exhibirse, ¿verdad?, por la vanidad de las personas. No, no, es una cosa muy seria que está reservada como cualquier función de responsabilidad, porque según lo que uno predica, los que están detrás escuchando, o delante escuchando, se pueden ir por un camino o por otro. Y hoy día tenemos en la predicación mezclada una cantidad de herejías enormes sobre la divinidad de Jesucristo, sobre la Trinidad, sobre la resurrección, sobre cuestiones morales. Se lo inventan ellos. No está en la Escritura. No podemos predicar otra cosa que la que está escrita. O sea, que no es una cuestión de inventarse una novela, sino el texto bíblico. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Y la reforma fue un retorno a la palabra de Dios. Y hoy día, como ya digo, que el mundo vive pendiente de la pantalla, de la televisión principalmente, pues la predicación se hace más bien para muchos aburrida. Y eso puede ser también culpa del predicador, naturalmente. Pero, sea como sea, no se puede sustituir la palabra escrita. Y no se puede sustituir, por tanto, la palabra predicada. Ha de ser el centro del culto de la Iglesia. No una pizca de predicación, no un sermoncito de unos minutos. Yo creo que muchos de los cristianos de hoy día no aguantarían, desde luego que se marcharían. Un sermón de Spurgeon, por ejemplo. Un sermón de Spurgeon no lo aguantarían, pero no por nada, sino porque la gente se aburre, porque está pensando en el fútbol o lo que sea, yo qué sé, ¿verdad? Y entonces, un sermón de Spurgeon, qué barbaridad. Y no hace falta irse al siglo XIX, más cercano. Un sermón del gran predicador Martyn Lloyd-Jones, que era un deleite escucharle, que se pasaba una hora y cuarto, y la gente decía, pero ya ha terminado. Como asombrados, ¿verdad?, de que un sermón de una hora y cuarto se pasaba como si fueran 10 minutos. ¿Por qué? Bueno, naturalmente porque la audiencia que había allí tenía gran interés y porque delante tenían a un gran maestro. A un gran maestro. Por eso, pues ahí tenemos que reconocer que el estado de la Iglesia cristiana en nuestros tiempos pues tiene mucho que ver con la calidad o la falta de calidad de la predicación. Pero hay algo todavía más sorprendente, y es que, como dice en 1 Corintios 1:21, Dios ha elegido esa forma, una forma que se podría considerar como una locura. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo vamos a instaurar la paz, el amor, la verdad? ¿Cómo vamos a instaurar esas cosas con esta pequeña herramienta, en apariencia al menos? La predicación. Bueno, pues eso es lo que ocurrió a partir del siglo I. A partir del siglo I, los cristianos empezaron a dar testimonio a sus vecinos, con su ejemplo, con su vida, con lo que ellos conocían de las Escrituras, que no era mucho. No era mucho porque los cristianos del siglo I no tenían en su casa una Biblia, y lo único que habían oído era lo que algún predicador les había contado, les había dicho, etc.
o las cartas que recibían en las iglesias, pues con aquellas herramientas tan limitadas, ellos cambiaron el mundo. Naturalmente lo cambió Dios, el Espíritu de Dios, pero lo cambió a través de la palabra. Se puede. El Evangelio transforma a las personas. El Evangelio cambia la vida de una persona, la manera de pensar. Y nosotros de aquí somos muchos testigos de eso mismo, cómo ha cambiado nuestra vida a partir del momento que hemos conocido la palabra de Dios. Es el encuentro más importante y el descubrimiento más importante que hemos hecho en nuestra vida entera. Lo más importante. Y ese es el valor de la palabra de Dios, y por eso da pena cuando uno ve que va siendo, poco a poquito, va siendo apartada de los cultos. Ya no se lee tanto, no se predica más de un cuarto de hora porque ya la gente se cansa, y luego, pues bueno, hay otras serie de cosas que les interesa más. Venga a cantar, venga a cantar, venga a cantar, hasta desgañitarse, pero muy poquita enseñanza. Todo muy sentimental, esas cosas que agradan a la carne, en general, agradan a la mente humana. Y lo que yo estoy haciendo, y yo ya llevo 20 minutos, más o menos, ¿verdad? Pues esto, sin embargo, esto que estamos haciendo, desgranando, intentando comprender lo que dice el apóstol, esto es lo que nos puede servir y nos sirve para alimentarnos nosotros y para dar de este pan de vida a los demás. Y en cuanto a los predicadores, hay gente que los aborrece, hay gente que los envidia, hay gente que, yo qué sé, hay de todos los gustos, gente que los aprecia y los ama también. Pero el apóstol dice aquí claramente, porque no tiene ningún prejuicio, dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. ¿Por qué dice esto de los pies? Pues porque iban andando a todas partes. Andaban con sandalias bien ligeras o sin nada en los pies. Andaban kilómetros y kilómetros, andaban, iban de un pueblo, iban a otro, y añadían a eso su amor, su buen testimonio y la proclamación de las buenas nuevas, o sea, del Evangelio. Hacían esto. Hay historias tremendas ya cerca de nuestro tiempo. La obra misionera que se hizo en Asia y en África en el siglo XIX es una epopeya, es un milagro de Dios, de aquellos misioneros que fueron desafiando enfermedades, peligros, persecuciones, intolerancia, de todo. Y allí han dejado unas iglesias constituidas. Allí han dejado una presencia cristiana importante. No pensemos que en Asia todo el mundo es budista o confucianista. No. Hay allí muchos cristianos en Asia, pero también en África. Y llegaron hasta las remotas regiones de la India, de Tailandia, de Australia, más tarde. Allí llegaron los misioneros. Y no iban en grandes aviones, reactores como ahora, no. Iban sufriendo tormentas en los barcos, pasando necesidades, siendo a veces ignorados o olvidados de los que les habían enviado. En fin, es una epopeya. La historia de las misiones en general es muy importante. Y yo estuve en Escocia
en un instituto especializado en formar gente para la obra misionera. Y por un tiempo yo me vi marchando a las Filipinas o algo así, porque realmente comprendí la importancia tan enorme que tenía esa obra, que no está completada, que es las misiones en el extranjero. Pero bueno, hoy estoy aquí, por lo tanto, no me fui a las Filipinas, ¿verdad? Pero es lo que dice el apóstol. Cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas, ¿verdad? Y yo sentí una gran admiración cuando venían misioneros allí al instituto bíblico donde estaba estudiando. Venían misioneros en unas pequeñas, corto tiempo de descanso y explicaban la situación en esos países, la situación provocada por el paganismo, las persecuciones, la incomprensión, los obstáculos materiales que tenían, enfermedades, entre otras cosas, etc. Realmente uno puede decir verdaderamente cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Si tenéis ocasión de leer alguno sobre la vida de Hudson Taylor, por ejemplo, pues va a ser una buena experiencia. Cuánto algunos se han sacrificado para ir a llevar el mensaje del Evangelio, porque sabe que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es. Entonces el apóstol Pablo está poniendo aquí una especie de, diríamos, de contraste entre lo que él conocía de su tiempo en el paganismo, las vanas discusiones huecas de los sofistas, de los llamados filósofos, y también, claro, la rigidez terrible del judaísmo en un cumplimiento literal de la ley de Moisés. Eso no tiene nada que ver con el mensaje de esperanza, de gozo, llevado hasta ellos por estos pies hermosos, como dice aquí, ¿verdad?, que iban a proclamar, estas personas que iban a proclamarle las buenas nuevas. Bien, todo esto, queridos hermanos y hermanas, es algo para hacernos reflexionar. Esto, de una manera muy particular, el apóstol Pablo, y aquí terminaremos hoy, el apóstol Pablo termina, llegando hasta el versículo 21, mostrando el contraste de esta gran noticia de los que han sido enviados a predicar el Evangelio, del fruto que ha dado eso, con lo que está haciendo el pueblo de Dios desde antiguo, desde Abraham en adelante. El pueblo judío. ¿Han hecho algún caso al Evangelio? No, en su inmensa mayoría no. Y por eso está escrito: yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. Isaías también dice, se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Estos somos los gentiles, como para decirles, este mensaje está dirigido a los judíos de su tiempo, diciendo, los primeros que tenían que haber abrazado la fe en Jesús el Mesías, estos lo rechazaron. Bien, pues entonces Dios llevará el mensaje a otros. Y la figura del apóstol Pablo es muy relevante en eso, porque llegó un momento, el apóstol Pablo,
que podríamos decir coloquialmente que ya estaba harto de los propios de su pueblo, de los judíos. Estaba harto. Persecuciones, desprecios, rechazos, insultos, todo eso lo recibió de ese pueblo. Y al final dijo, se acabó, me voy a los gentiles. Se cumple aquí lo que dice Moisés y lo que el propio Isaías dice también. Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscan. Me manifesté a los que no preguntan por mí. Claro. Poco a poco el Evangelio fue abandonando las tierras del judaísmo y el Evangelio empieza a llegar por toda Europa. Y llega a España, y llega al norte de África y se constituyen iglesias, enormes iglesias, miles de personas que abrazan el cristianismo, que son capaces de dar su vida en martirio, los más grandes martirios, la época terrible de las persecuciones contra los cristianos. Bueno, pues todo eso lo provoca el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios en la palabra escrita. Y por eso, hermanos y hermanas, esto es una vez más una recomendación sincera a leer mucho la Escritura, a leer mucho, porque tenemos un tesoro por el cual han muerto muchos, por el cual se han sacrificado muchos. Y nosotros no podemos tener la Escritura pues como una cosa como diciendo, sí, ya la conozco, sí, un poquito más de la página 3 o 4, pero la lectura de la Escritura aviva nuestra fe. Así que el Señor os bendiga y recordemos toda esta cuestión de la importancia de la predicación. Dios ha utilizado la locura de la predicación para llevar un mensaje al mundo. Y ese mensaje ha llegado. El domingo que viene, si Dios quiere, seguiremos tratando esta cuestión. Que el Señor os bendiga.